amados, oíd. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que aman. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que aman. Dios hace las cosas de una manera diferente a lo que nosotros pensamos. Un banquero le da crédito al que tiene dinero. ¿Cuántos saben eso? Si tú tienes posesiones, bienes materiales, entonces tienes crédito. Si no tienes nada, no te da nada. Dios lo hace al revés. Él escoge a los pobres para entonces, por medio de la fe y por medio de un proceso de santificación, llevarlos a recibir la herencia que le pertenece a todos los hijos de Dios. ¿Hay alguno aquí esta tarde? Entonces Dios lo hace de esa manera. Y me llama fuerte la atención en este pasaje que dice que escogió a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos de las promesas, es decir, del reino. El texto bíblico que estamos analizando esta tarde no es una cuestión únicamente en cuanto a los pobres que no tienen dinero. La palabra pobre en el griego significa alguien que no tiene bienes. Incluso puede ser alguien que mendiga, Pues a esos Dios los escogió. El término elegir, en este caso, tiene diferentes significados. Fíjese bien, es escoger, elegir, seleccionar, preferir, optar, decidir, separar, designar, nominar y predestinar. Dios hizo eso con los pobres. Ahora, no significa que ser pobre es ser espiritual. Ser pobre significa que podemos ser candidatos a las bendiciones de Dios, pero no significa que los ricos no lo sean, porque entonces aquí entra el otro concepto que vamos a ver más adelante en Mateo, una pobreza de espíritu. Una pobreza de espíritu. Pobre, entonces, literalmente, es una condición. Si usted no nació en una cuna de oro, entonces usted es candidato a recibir bendiciones de Dios. Pero no porque sea pobre, sino porque tenga fe. Si tiene fe, entonces usted y yo podemos accesar a la herencia de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos caminando y quiero ir despacio para ir entendiendo esto. Así que entonces, yo siempre me hago algunas preguntas. ¿Por qué Dios elige a los pobres? Ahora, ¿los elige de manera casual? ¿Porque sí? ¿O siente alguna especie de solidaridad con ellos? ¿O alguna especie de conmiseración por ellos? No, en realidad los escogió, los predestinó, los eligió, los separó con una razón, para que fueran ricos en fe. Diga conmigo, ricos en fe. Ricos en fe, y por lo tanto, al ser rico en fe, es candidato a heredar las promesas. Ese es el camino. Primero fe, luego bendición. Primero fe, luego bendición. Cuando Dios te incluye en una selección, porque lo que estamos viendo aquí es que Dios eligió a un grupo, ese grupo es elegido, y si Dios nos ha escogido, es porque de alguna manera usted y yo teníamos un tipo de pobreza, alguna carencia. Aquí estamos ampliando ya el término pobre, ya no es solamente falta de dinero, también alguna carencia, alguna pobreza delante del Señor que necesitaba el Dios que es proveedor, Jehová Jireh, suplir nuestra necesidad. Puede ser afectiva, material, puede ser de cualquier índole, pero había una pobreza. Todos los hombres y mujeres tenemos un hueco del tamaño de Dios. ¿Cuántos sabían eso? Y entonces andamos buscando por todas partes llenarlo con esto, con aquello, subimos, bajamos, nunca alcanzamos a llenarlo hasta que viene Dios y suple todas nuestras necesidades, y entonces usted y yo salimos de esa pobreza espiritual, etcétera, etcétera. Con Dios, entonces, entendemos algo. Cuando Él te elige, Él hace dos cosas: te dignifica
y te enriquece. Y lo voy a explicar más adelante. Te dignifica y te enriquece. Usted y yo no somos dignos, no éramos ni seguimos siendo dignos, pero por la sangre de Cristo que murió en la cruz, usted y yo podemos pararnos delante del santo Dios, levantar nuestras manos y cantarle. Eso no se podía. Si usted revisa el Antiguo Testamento se dará cuenta que era el privilegio de uno solo al año. Y quién sabe si andaba bien ese, porque si no estaba bien caía muerto dentro del tabernáculo. Pero hoy todos venimos aquí. Yo no sé qué hizo hace rato, con quién se peleó, si le gritó. Usted y yo ya somos ricos. Porque la riqueza principal, nuestro mayor activo, nuestra mayor bendición es Jesús en nuestra vida. Él es el que nos da todo lo que necesitamos. No se trata de ser rico, se trata de ser bendecido. Porque a veces cuando pensamos en riqueza, pensamos en dinero. Pero ok, vamos a continuar, porque a lo mejor algunos aquí dicen, bueno, sí está bien, está muy padre eso que me dice, pastor, pero yo mañana tengo que pagar la renta y si no la pago me van a sacar de la casa y tengo esta deuda y los de Electra me llaman a cada rato y los de Guardadito y los no sé cuántos más. Y cualquier parecido. Nos hizo conformistas. Si aquí hay algún conformista, necesita orar al Espíritu Santo para que lo sacuda. No se conforme. Usted necesita estar contento, contentamiento, contento. Estoy contento con lo que tengo ahora. Estoy contento con lo que Dios me ha dado. Pero si quiero algo mejor, si aspiro a algo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Y el que diga que no está mintiendo, porque es la naturaleza que Dios puso en nosotros. Dios nos hizo de esa manera, querer alcanzar, querer conquistar, querer llegar más lejos. El hombre no descansa, avanza y quiere conquistar una ciudad y quiere conquistar otra y llegó hasta la luna y quién sabe hasta dónde llegue este año, porque no descansa, es la naturaleza que Dios pone en nosotros. Pero necesitamos entonces ubicar que no consiste en los bienes que posee. La riqueza del hombre no consiste en porque Dios no por tratar de algo, me voy a cansar, me voy a preocupar y finalmente se va a morir. Y ya. Y tal vez se lo compró y tal vez lo alcanzó, pero todo enfermo, todo mal, porque finalmente no se trata de eso. Yo encuentro en uno de los salmos más hermosos que conozco que dice que el bien y la misericordia me seguirán. No tengo que andarlo correteando. No tengo que andar correteando la chuleta todos los días y el pollo y las papas. A ver si alcanzo a comer. No tengo que hacerlo. El bien y la misericordia me seguirán. ¿Y cómo es que me seguirán? Ese es el punto. ¿Cómo es que me siguen? No necesito yo estar afanado por si tengo o no tengo, si voy a comer, si no voy a comer. No necesito estar pensando en eso. Tenemos que ubicar esto. Cuando hablamos de prosperidad en Cristo, porque hay una enseñanza bien desviada, bien distorsionada de la prosperidad, una teología bastante distorsionada. ¿Por qué? ¿Por qué distorsionada? Porque los que enseñan ese tipo de prosperidad dicen que si usted no tiene bendición, entonces Dios no está con usted. Y eso es totalmente falso. Es totalmente falso. Dios permite que haya valles, que haya desiertos, que haya carencias, que de repente andemos juntando las moneditas de a 50 centavos para el kilo de tortillas. Pero si eso tiene más de 20 años, entonces ya no es sano. Algo no estamos haciendo bien. ¿Estamos acá? Si usted y yo ya tenemos tiempo caminando, si usted viene hoy por primera vez y Dios le está hablando, gloria a Dios. Pues si usted ya tiene 20 años caminando con el Señor, 30, 40, y todavía le pasa eso, algo no estamos haciendo bien con respecto de las finanzas, porque debemos de ser entendidos de lo que dice la palabra. Todos, o no sé, pero yo creo que todos por aquí en algún momento pasamos por necesidad, por alguna carencia, ¿cierto o no es cierto? Pero también es cierto que
que cuando el Señor viene a la vida de una persona, la dignifica y la enriquece con su presencia. Le da una dignidad, le da un nombre. Antes era el Tuercas, ahora ya es Rafael. ¿Sí me explico? Antes era el Chompiras, ahora ya es el señor Bolaños. Porque Cristo nos dignifica, pero además nos enriquece. Hay una estabilidad. ¿Cómo dije? Así es. Son momentos, son tiempos de prueba, pasa la prueba y viene una estabilidad. Y luego viene otra prueba y luego nos lleva a una... Porque la Biblia dice que Dios nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder. No puedo ir de tristeza en tristeza y de vergüenza en vergüenza. No es así. Cuando Dios viene, nos dignifica y nos enriquece. Ese es el verdadero sentido de la prosperidad de Dios, la que Dios establece. Ahora, si estoy pasando por prueba, necesito revisar qué estoy haciendo mal. Tal vez no he sido honesto, derecho con Dios, tal vez no le he dado a Dios lo que le corresponde, tal vez no he tenido un aspecto de mi corazón o la motivación de mi corazón bien centrada en Cristo. Algo. Necesitamos orar al Espíritu Santo para que Él nos diga qué es lo que estamos haciendo mal o haciendo bien, para poderlo compartir con los demás. El rey Salomón, uno de los hombres más poderosos y ricos que ha existido en la historia de la humanidad, y que era un observador de la vida cotidiana, de la vida humana, él afirmó en sus proverbios que hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Vaya conmigo al proverbio, es el capítulo 13, versículo 7. Proverbios 13, 7. Ahí alcanzarlo, centró su corazón en la necesidad económica. Y tal vez podemos decir, bueno, es que él era hijo de David y pues David era el rey y nunca padeció hambre o lo que quiera. Pero la codicia humana va mucho más allá de una situación económica. Hay personas que tienen y quieren más, y tienen más y quieren más, y tienen más y quieren más, y nunca se sacian. Apaguen ese ventilador, no sé quién lo prendió. Entonces es común que esto nos confunda, sobre todo cuando nuestro pensamiento se apoya únicamente en las apariencias. Cuando pensamos en una persona que tiene provisión o que tiene bendición, tratamos de ver qué tiene o qué no tiene, cómo se vista, cómo anda, dónde anda, qué come, etcétera. Pero no es así. Ante la mirada de Jesús, la realidad queda al descubierto. Nuestra verdadera condición espiritual se muestra desnuda a su presencia, porque la Biblia nos revela los principios que son fundamentales y que nos van a ayudar a entender lo que es verdadera riqueza y verdadera o pobreza, respectivamente. Entonces, un ejemplo de ello lo vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis con una iglesia llamada Laodicea. La iglesia de Laodicea tenía una ubicación geográfica muy importante. En el mundo antiguo era un centro comercial extremadamente próspero porque era un punto de enlace con diferentes ciudades. Entonces llegaban ahí los barcos con mercancía, pero además los griegos tenían un avance, un desarrollo intelectual y científico muy importante en comparación con el resto del mundo. Entonces eso deslumbraba a todas las personas ahí en la Odisea. Pero aun cuando tenía esas riquezas y esas condiciones tan buenas, había algo que no tenían. Ellos no contaban con un abasto suficiente y permanente de ¿qué creen? De agua. Diga conmigo, no tenían agua. La Biblia siempre nos dice que el agua es un símbolo de la presencia de Dios y de la palabra de Dios, el agua. Esto entonces colocaba a la iglesia de la Odisea en desventaja con sus ciudades vecinas y hermanas que eran Hierápolis y Colosas, los colosenses. La primera ciudad contaba con aguas termales, entonces tenía mucho turismo, que iban a sanarse, etcétera, a vacacionar, y la otra ciudad tenía agua corriente fría. Entonces estas ciudades proveían a la Odisea, pero a pesar de esta evidente
falta y carencia de agua, ya trasladándolo a lo espiritual, la falta de Dios, la ciudad se consideraba a sí misma rica y autosuficiente. Así se consideraba la ciudad. Ojo, la cultura siempre va a permear o siempre va a traer un pensamiento aún dentro de la iglesia. La iglesia de la Odisea, que finalmente la iglesia estaba conformada por ciudadanos de la Odisea, pensaba de la misma manera. Y entonces ellos decían que tenían riqueza, que ellos no eran una iglesia de fuera de la metrópoli, ellos eran de la Odisea. ¿Sí me estoy explicando? Es como decir, es que discúlpame, nuestra iglesia está en Nueva York, nuestra iglesia está en la Ciudad de México, nuestra iglesia está en alguna gran urbe, no está en ¿dónde quiere? En Yautepec. Tenían ese orgullo, esa situación. Y entonces Jesús, que todo lo ve, que todo lo sabe y que pesa los corazones, Jesús no ve a las personas como nosotros las vemos. Motivación: desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Sopas. Son palabras tremendas. Son palabras tremendas. Jesús no se lo está diciendo a la ciudad de la Odisea, se lo está diciendo a la iglesia de la Odisea, que tenía una mentalidad igual que la ciudad. Porque el Señor Jesucristo, si algo se preocupa, es que usted y yo cambiemos nuestra manera. Estoy en Dios, tengo necesidad de Dios, quiero estar con Él, quiero verlo, quiero hablar con Él, quiero llamarle, Jeremías 33:3, y estar en su presencia. Y entonces mañana, aunque ya lo vi en la noche, mañana otra vez quiero verlo. Tengo una pobreza espiritual, enamorado de Dios, que dice, no tiene y llega a tener. Eso sí se lo saben. Loco se quiere volver. Sí, se vuelve loco porque no sabe qué hacer. No tiene la sabiduría, no tiene la cultura para administrar, y entonces ese vacío que tiene en su corazón, esa pobreza, lo quiere llenar con cosas, con bienes materiales, y se compra esto y se compra lo otro y se va al otro lado y se va. El que no tiene eso. Ser rico se relaciona más bien, escuche, ser rico se relaciona más bien con un sentido de plenitud que se siente aquí en el corazón, una llenura del Espíritu Santo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino